Dr. Nassim Tata Saldivia, médico cirujano graduado de la Universidad de los Andes, Venezuela, en 1973. Magíster en Ciudad General en 1978 y cirujano de tórax en 1980. Coordinador de la Unidad de Cirugía de Tórax del Hospital San Juan de Dios desde 1980 y profesor de la Unidad Central de Venezuela desde 1981. Ha servido en el Hospital General Dr. José Gregorio Hernández y el Hospital San Juan de Dios por más de 40 años. Fundador y director de la Clínica de Deformidades Congénitas del Tórax desde 1984. Presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía desde 2004 al 2006 y de la Federación Latinoamericana de Cirugía del 2009 al 2011. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al Dr. Nassim Tata Saldivia con el tema Complicaciones en el trauma torácico. Si suena, lo apaga. No se aprecia. Bueno, en Venezuela hay una canción que dice: por si acaso yo no vuelvo, me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero no queda manera, ¿no? Así es. Esta es mi última conferencia en el Congreso y para mí ha sido un placer inmenso poder haber compartido con ustedes en este evento. Bueno, fíjense, las circunstancias parecieran que muchas veces para el ego que no tiene conocimiento de la cirugía de tórax, piensa que un trauma torácico necesita de Christian Barnard para que lo resuelva. Bueno, en el 80% de los casos no es así. Se necesita de un médico que sepa lo que hay que hacer, lo sepa hacer y lo haga, ¿no? Lo que sí debemos tener en cuenta es que la gran proporción de pacientes con trauma torácico tienen trauma extratorácico asociado y recordar que el paciente no es el tórax solamente, sino que hay partes del cuerpo que son bien sensibles, como es el cráneo, el raquis, el abdomen, etc. Entonces, un paciente con un trauma torácico, su ingreso, las condiciones al ingreso van a depender de la intensidad del trauma y del tiempo transcurrido. Aunque usted no lo crea, como le dije al principio, el 85% de las complicaciones se resuelven con el drenaje torácico. Todo paciente con trauma torácico complicado necesita del cuidado intenso y vigilante del equipo que lo trata. Y ya esta es la tercera vez que lo recuerdo en este evento, el tratamiento enzimático con C, no con Z. Encima del paciente. Hay que estar encima del paciente para tener la menor cantidad de problemas posible. Bueno, entonces, como les decía antes, si el 80 a 85% de los casos se resuelven con la toracostomía y el drenaje, pues definitivamente en el 80-85% de los casos solo se necesita de un cirujano que tenga conocimientos, que sepa colocar un drenaje torácico y que sepa tratar las condiciones en que el paciente se encuentra. Con eso se resuelven el 85% de los problemas.
Entonces, bueno, aquí podemos ver, ya voy, déjenme retroceder un poquito. Ajá. En la primera imagen, todas las complicaciones que pueden haber en un trauma, ¿no? Y la expresión más frecuente de cada una de ellas, que es el hemotórax y el neumotórax. El neumotórax y el hemotórax no son lesiones, son consecuencias de una lesión. Entonces, bueno, aquí tenemos en apenas 2 minutos y un poquito más si acaso, una síntesis del tratamiento del trauma torácico. Cuando hay lesiones en la pared torácica y hay fractura costal, cuando la fractura es simple y es una sola o dos, el problema es el dolor. Cada vez que respiramos, nos duele porque la expansión del tórax hace que se mueva la fractura y moleste al nervio intercostal. La fractura de la primera costilla tiene una mortalidad de 20% en la primera hora. Y las fracturas de las costillas inferiores, cuando esto sucede, generalmente la complicación mayor no está en el tórax, sino en el abdomen superior. Cuando hay fracturas costales múltiples y hay un tórax inestable, hay escuelas que prefieren la estabilización interna con ventilación mecánica en una unidad de cuidados intensivos. Y cuando esto se hace de manera precoz, la mortalidad del tórax inestable está alrededor del 20%, y cuando se hace de manera tardía, cuando el paciente ya presenta signos de insuficiencia ventilatoria, entonces la mortalidad sube vertiginosamente. Hay algunas escuelas que prefieren el tratamiento quirúrgico de entrada y luego el soporte ventilatorio en una unidad de cuidados intensivos, porque de esta manera se puede avenar el tórax o limpiar el tórax o drenarlo, corregir cualquier lesión asociada que haya, y el paciente se estabiliza en un tiempo menor que con la ventilación mecánica interna solamente. Bueno, ya vamos a ver más adelante lo que se refiere al neumo y al hemo específicamente. Cuando hay lesión pulmonar, que lógicamente la consecuencia directa es el hemoneumotórax, con la rafia y la resección o la resección, la mortalidad del paciente con lesión pulmonar está alrededor del 30%. Como le decía, cuando hay contusión pulmonar o hematoma intrapulmonar, la contusión pulmonar es el equivalente a que le den a usted un golpe o un batazo aquí en el cuádriceps. Se le hace un hematoma, bueno, igual pasa en el pulmón, solo que en el cuádriceps no hay alvéolos y en el pulmón sí, ¿no? Y lo que se llena de sangre son los alvéolos. Cuando hay lesión diafragmática, la mortalidad está alrededor del 18-20%, y lógicamente hay que tratar de hacer el diagnóstico precoz para evitar las hernias diafragmáticas postraumáticas tardías, que a veces traen consecuencias serias. Bueno, la lesión de los grandes vasos, aorta, pulmonar y subclavia, a veces tienen una mortalidad, en el caso de la aorta y la pulmonar, del 80-90% de muerte inmediata, en menos de 30 minutos. Y una sobrevida en una hora del 10% o 20%, que llegan al hospital, y cuando son operados de urgencia, estos 10% o 20% que llegan tienen una mortalidad que oscila entre 30 y 40%. O sea que
De cada 100 pacientes que tienen herida de aorta o de pulmonar, solamente 3 o 4 pueden sobrevivir estadísticamente. Cuando hay lesión de subclavia, bueno, hay que hacer sutura o ligadura. La mortalidad está alrededor del 10 al 15%. Cuando hay lesión cardíaca, generalmente hay taponamiento cardíaco con toda la sintomatología que ello lleva. Hay que hacer pericardiocentesis para destaponar el corazón y a veces, sobre todo cuando es una lesión contusa miocárdica, la pericardiocentesis soluciona el problema, pero en la gran mayoría de las veces hay que hacer una toracotomía para hacer rafia del corazón y vaciar el pericardio. Y la contusión miocárdica directa tiene una mortalidad que oscila alrededor del 10% por alteraciones de la conducción miocárdica. Acuérdense que tenemos en el corazón una superbatería en el nódulo sinusal y un cable 10 que va a la aurícula, y después del cable de la aurícula salen 2 cables 8, ¿no? Y cuando esos cables se fracturan o traumatizan con el golpe, se producen trastornos de conducción. Bueno, en las lesiones tóraco-abdominales o cervicotorácicas, la indicación es el drenaje torácico y la exploración del cuello o del abdomen. Y el tórax se deja según la evolución del drenaje que se le haya puesto al paciente. Las heridas cardíacas ya les dije lo que sucedía, y las lesiones de traqueobronquio tienen una mortalidad inmediata del 30%, y las lesiones de esófago, la mortalidad varía dependiendo del momento en que se haga el diagnóstico. En las heridas por arma de fuego, el pronóstico es mucho peor, pero en las heridas por arma blanca, cuando se hace el diagnóstico tardío, la posibilidad de empiemas, de fuga, de fístula es mayor, y la posibilidad de muerte del paciente también es mayor. Bueno, aquí les decía lo referente a la consecuencia del trauma, que es el hemotórax y el neumotórax, y cómo debe manejarse esa patología o esa consecuencia. Cuando el neumotórax es menor del 20%, recuerden ustedes, los que no son cirujanos de tórax, que cada hemitórax es un universo del 100%. Y dependiendo de la cantidad de colapso, uno puede, a la vista de buen pulpero, como dicen, saber qué porcentaje de neumotórax hay. Y en caso de un neumotórax pequeño, se puede observar el paciente. Cuando el neumotórax es mayor del 20%, hay que colocar un drenaje torácico, que hay quienes lo colocan en el segundo espacio, y en mi caso prefiero colocarlo bien abajo. Y los pacientes que tienen fístula bronquial y reexpansión pulmonar o colapso pulmonar recurrente en más de 2 intentos de cierre, pues esos pacientes hay que operarlos. Y los pacientes que tienen neumotórax bilateral, aun cuando sea mínimo, necesitan ser drenados. En el caso del hemotórax, hablamos de que un hemotórax es pequeño, unos 300 cc aproximadamente, cuando solo vela el seno costodiafragmático. Y en estos casos, cuando lo podemos observar, pero cuando es mayor o sobrepasa el seno costodiafragmático, pues tenemos que drenarlo, ¿verdad? Y como les dije, el 85% de los casos se solucionan con el drenaje, pero hay un porcentaje que no se soluciona con el drenaje y que necesitan cirugía mayor. Y estos son
los que tienen un sangrado mayor de 100 o 150 cc en las primeras 3 horas después de haber sido puesto el drenaje, o tienen un sangrado inicial de más de 1500 cc a menos de 3 horas de haber recibido el trauma, o tienen un hemotórax organizado o coagulado. Bueno, y esta es la consecuencia infecciosa. Cuando tenemos un derrame, una imagen de velamiento que suponemos que es un derrame, debemos hacer una punción diagnóstica para ver qué tipo de líquido es el que hay. Y si el líquido es un líquido espeso que no es pus, sino que es un líquido que parece pero que no es, o que sí es pero no parece, lo principal de ese líquido es el pH. Cuando el pH de un líquido pleural tiende a la acidez, hay que colocar un drenaje torácico porque ese es un líquido empiemático que va para pus y entonces hay que drenarlo. Y cuando hay un empiema ya establecido, que sacamos leche condensada del tórax, entonces definitivamente si el derrame purulento es libre, muchas veces con el drenaje solo y el lavado de la cavidad se resuelve, pero cuando es loculado tenemos que hacer una toracotomía para poderlo resolver. Bueno, para los que tienen poca experiencia en el manejo de la colocación del tubo torácico, ese es el sitio ideal para la colocación del tubo torácico en la región anterolateral del tórax, por debajo del hueco de la axila, el músculo, el borde lateral del pectoral sería el ángulo anterior y el borde anterior del dorsal el borde posterior, ¿verdad? Y el lado inferior es una línea horizontal que se traza del quinto espacio intercostal, o pues en el caso del hombre por debajo de la tetilla, hacia la parte posterior. Ahí se forma el triángulo y ese es el sitio ideal para colocar el drenaje. Sin embargo, pues suceden cosas y hay complicaciones motivadas a la colocación del drenaje, y ese porcentaje de complicación está alrededor, puede llegar hasta el 36% en algunos de los casos, ¿verdad? Y ahí podemos ver que hay un drenaje torácico que está intrahepático, ¿no? Y cuando yo empecé a hacer cirugía de tórax hace 50 años, este era el drenaje ideal, el frasco de mayonesa del que vende perro caliente. Usted sabe que los que venden perro caliente compran la mayonesa y la salsa de tomate en frascos grandes y la mostaza. Bueno, ese era el frasco, el drenaje ideal. Este que está acá, ¿verdad? Y para mí sigue siendo extraordinariamente bueno. Además de que es baratísimo. Y además de que lo podemos hacer con cualquier perol que tengamos a la mano. Hasta con una botella de Coca-Cola. De esa de 2 litros podemos hacer un drenaje torácico. Entonces, bueno, pero sucedían estas cosas. Muchas veces venía la enfermera que no estaba entrenada y botaba el contenido y ponía en la historia gastroevacuador. Muchas veces vimos gastroevacuador, tanto cc, y dejaba el frasco vacío y el pulmón se colapsaba, ¿verdad? O venía la camarera y cogía el frasco, lo ponía sobre la cama mientras pasaba el lampazo y el pulmón, el líquido se devolvía hacia el tórax y venía el empiema. O venían los familiares curiosos y empezaban a jugar con el frasco y alguno lo tropezaba y lo rompía. Bueno, y habían todos los problemas del mundo. Afortunadamente hoy en día tenemos los Pleurovax plásticos que ustedes conocen,
que son maravillosos, pero son tan maravillosos como caros, ¿no? Entonces, pero sí son extraordinarios. Entonces ahora aquí vamos a ver algunas atribuciones. Fíjense que la imagen superior, esta que está aquí, esta es muy parecida a esta. Entonces, para el que no tiene la instrucción suficiente, piensa que los dos son la misma cosa, solo que uno es derecho y el otro izquierdo. Pero en este caso tenemos una telectasia, porque fíjense que aquí no hay aurícula derecha, todo el mediastino está alado hacia el lado izquierdo y los espacios intercostales están disminuidos y eso es una telectasia masiva. Y en este caso tenemos el corazón in situ y el tórax lleno de líquido. Abajo tenemos un neumotórax hipertensivo y al lado un hemotórax masivo. Aquí tenemos lo que yo les decía en la conferencia previa, algunas complicaciones por fuga aérea, Ehrlich, ¿no? O fístula broncopleuroputánea. Muchas veces sucede que un paciente tiene una fuga aérea, pero el orificio intercostal es mayor que el diámetro del tubo. Y como nosotros fijamos el tubo a la piel, no dejamos que salga aire a través de la periferia del tubo que está suturado a la piel, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se acumula ese aire? En el subcutáneo. Y el paciente se va inflando como un sapo, ¿no? Resulta que el enfisema subcutáneo no mata a nadie, pero es espantoso. Y los familiares se sienten muy mal. ¿Y qué le pasa a mi familiar? Que, doctor, a lo mejor sale volando de un momento a otro de lo inflado que está, ¿no? Y entonces muchas veces uno empieza, o como me sucedió a mí infinidad de veces, le quitaba el tubo, le ponía otro tubo, ponía uno más grueso, le ponía 3 tubos y cada tubo era un hueco distinto y era más enfisema para el paciente. Bueno, además de los métodos de que se oxígeno al 100% y toda esa pila de cosas para que se absorbiera el aire del enfisema subcutáneo. Entonces, antes de decirles lo que les quiero decir, que es lo que viene, este es un paciente de 32 años con una falla, con una sepsis y falla multiorgánica por una neumonía que hizo un empiema. Era un paciente de 32 años, asistía al gimnasio, era soltero, se inyectaba esteroides anabolizantes, se depilaba las cejas y se arreglaba las uñas. Y bueno, el HIV fue negativo, pero mi compañera de equipo, que es muy chistosa, y dice, bueno, el HIV es negativo, pero tiene todos los criterios mayores para calificar, ¿no? Bueno, cada quien con su gusto. Ese no es nuestro problema. Nuestro problema era el paciente. Entonces, era un empiema libre que le coloqué un drenaje con el sistema NATAS que dice abajo. Y al día siguiente, esa es la radiografía, inmediatamente después de colocado el drenaje, apenas quedaba un neumotórax muy pequeño, pero como el paciente estaba en ventilación mecánica y le hice un buen lavado de la cavidad torácica, al día siguiente esa era la radiografía del paciente. Bueno, y el sistema NATAS es que yo estaba, bueno, no encontraba qué hacer. Un día se me ocurrió ponerle unas ondas de Foley al paciente para ver si taponaba el hueco. Y resulta que eso no me dio todo el resultado que yo quería y entonces de tomar un tubo endotraqueal 8 u 8,5 y colocar un tubo torácico a través del tubo endotraqueal y
colocárselo al paciente, inflar el balón dentro del tórax y alarlo. Y luego también se podía hacer cortando el extremo fenestrado de un tubo torácico y pegándolo al extremo del tubo endotraqueal, ¿verdad? Esto me daba mucho miedo porque me parecía que si se soltaban los puntos de seda se podía quedar ese extremo dentro del tórax. Entonces podía resolver el problema, pero después tenía que operar al paciente para retirar ese fragmento. Entonces ahí de colocar el tubo torácico por dentro del tubo endotraqueal. ¿Y qué es lo que sucede normalmente cuando uno pone un tubo? Esto, ¿verdad? El tubo está fijado a la piel es laxa, ala el tubo, o el paciente se mueve o lo manipulan, el último orificio se queda fuera de la pared torácica y se forma el enfisema. Si colocamos un balón y luego la piel la llevamos hacia la pared torácica y disminuimos el espacio de la pleura parietal a la piel, ese tubo no se mueve, se queda en el sitio, ¿verdad? Y no hay salida de aire por la periferia del tubo. Queda, me disculpan el símil, que es un poco grotesco, pero queda como un tapón de poceta, ¿no? Que tapa y no deja que el agua pase. Bueno, aquí podemos ver el balón y aquí yo se lo marqué con un lapicito, ¿verdad? Para que pudiéramos ver dónde estaba el balón. Bueno, acabo de patentar esto porque estuve buscando, bueno, y no encontré nada por ninguna parte que dijera que esto existía. Y como a mí me ha dado resultados, yo se los presento a ustedes para que lo usen cuando ustedes quieran o cuando lo necesiten y se acuerden de mí. Bueno, este es un paciente un motorizado que le chocó con un camión y le pasó las morochas del camión por encima, le fracturó 18 costillas, le estalló el hígado, le hizo un hemotórax bilateral y esta radiografía es 18 días después de haber sido tratado. Y este paciente hizo un neumotórax bilateral con neumomediastino y con enfisema subcutáneo. Un paciente de 53 años sin lesiones extratorácicas. Aquí podemos ver toda la imagen radiológica y la imagen tomográfica. Y aquí podemos ver el drenaje que le puse. Aquí no se observa bien el tubo, pero aquí también le puse el tubo con el balón, ¿verdad? Y bueno, fíjense la secuencia. El paciente llegó un viernes, al 6º día estaba de alta y al 8º día se casó. Este paciente le sucedió esto en Miami un viernes a las 9 de la mañana. Bajando una escalera, se fue por la escalera y tuvo ese trauma. Se venía para Venezuela en el vuelo de la tarde. Se paró adolorido y ignorante de lo que tenía encima, se fue para el aeropuerto y tomó el vuelo, con escala aquí en Santo Domingo y luego Santo Domingo, Caracas. Yo lo recibí a las 11 de la noche. Al día siguiente le coloqué los drenajes, ¿verdad? Y esa es la radiografía una semana después. Y muy posiblemente, ante un trauma severo, el matrimonio sea una buena opción terapéutica, ¿no? Porque este tipo me dijo, doctor, yo me caso el sábado, me tengo que ir de aquí antes del sábado. Le digo, bueno, viejo, vamos a ver si podemos. Bueno, con la gracia de Dios se pudo. Y por último, tomando en cuenta las variables que hemos hablado, cuando suceden estas cosas, tenemos que estar dispuestos
y prevenidos al bate para poder hacer tratamiento enzimático instrumental, que es operar al paciente cuando haya que hacerlo. Bueno, en relación a este paciente que les conté ahorita, como les dije, sucedió así, y como es del conocimiento de ustedes, el porcentaje de mortalidad de cada una de estas lesiones por separado es alto. La fractura de la primera costilla, 20% de mortalidad a la primera hora. El paciente tenía las 2 primeras costillas fracturadas, 4 arcos costales del lado izquierdo fracturados, hemotórax bilateral, enfisema subcutáneo, neumomediastino. Bueno, había comprado, ya estoy terminando. Había comprado todos los boletos de una rifa cuyo premio era ser bajado del avión en una camilla en estado inerte. Muerto, ese paciente debió morirse en el avión. Yo le dije, hermano, usted debe ser más malo que pegarle a su mamá, porque definitivamente no me explico cómo llegó a Venezuela así. Y a pesar de su accionar por desconocimiento de los riesgos que corría, Dios le brindó la protección necesaria para que bajara del avión por sus propios medios. Por eso es que el médico que pregona no tener complicaciones es un reverendo embustero, además de que es un cenutrio. Busquen en el Google lo que significa la palabra cenutrio. Y el que no ha tenido la oportunidad de sentir la presencia divina es un desafortunado. Bueno, muchas gracias y ha sido un placer inmenso estar con ustedes.